De inmediato vamos a ver nuestros titulares. Costa Rica pidió al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito para atender consecuencias por el COVID-19. A la fecha hay 131 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social contagiados con el COVID-19. La suspensión del curso lectivo impacta la economía de 4.200 propietarios de busetas estudiantiles. Baja en los precios de materiales facilitan la construcción de vivienda en este momento. Costa Rica pidió al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito con intereses en cero, tasa fija y que sea a largo plazo. Este dinero se utilizaría para abordar las consecuencias del COVID-19. Tras una reunión virtual de 2 días entre el gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional, el presidente de la República, Carlos Alvarado, solicitó a dicha entidad medidas excepcionales para combatir la crisis del COVID-19. En su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que el Fondo Monetario Internacional planteó que las medidas frente al COVID-19 deben ser extraordinarias y para las personas. Proponemos que las tasas de apoyo presupuestario sean cero y fijas, así como de largo plazo. Hago un llamado a apoyar esta propuesta, en especial a países de renta media en desarrollo. Este mensaje de Alvarado va ligado a que el organismo internacional ha externado en varias ocasiones que los países deben de tomar acciones para proteger a las personas y a la economía. Esta es una crisis económica y por lo tanto el apoyar a aquellas familias y empresas más afectadas por la crisis es trascendental. De esta forma estamos viendo en la región de manera heterogénea apoyos importantes a las familias que han perdido empleo y su fuente de ingresos y a las empresas que se están viendo más afectadas a través de políticas tributarias, políticas de gasto y de garantías para que le hagan frente a sus créditos. En tercer lugar, hay que prepararse para la recuperación y limitar que los efectos de la crisis afecten la capacidad de recuperación de las economías. Actualmente 85 países de todo el mundo se encuentran tramitando un financiamiento rápido de esta entidad financiera. Precisamente este martes El Salvador hizo oficial un desembolso de $389 millones por parte de este fondo para la atención de la emergencia, mientras que este jueves aprobó una ayuda para Panamá de $515 millones. El Fondo Monetario Internacional señaló días atrás que el crecimiento global de este año será el peor desde la Gran Depresión. Proyecta una contracción económica para Latinoamérica en el 2020 de menos 5,2% en un escenario lleno de incertidumbre y con riesgo a la baja. 131 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social dieron positivo de COVID-19 a lo largo de esta atención de la emergencia nacional. De los trabajadores infectados con el virus, 3 se encuentran en cuidados intensivos. En el pasado han quedado los superhéroes de las historietas cómicas como Batman o Superman. Pues hoy en día son ellos, los doctores, enfermeros y personeros de los hospitales, quienes nos protegen del COVID-19. Sin embargo, estos valientes hombres y mujeres que nos han intentado cuidar de la pandemia no tienen superpoderes, por lo que también se exponen y en mayor riesgo a contraer el virus. En la Caja Costarricense del Seguro Social son ya 131 trabajadores de la institución que se han contagiado de COVID-19 a lo largo de este mes de emergencia nacional. De estos miembros de la Caja, 3 se encuentran en cuidados intensivos. En estos momentos tenemos 131 funcionarios que han dado positivo por COVID a lo largo del mes. De eso no quiere decir que todos se hayan infectado en el mismo momento, sino que a lo largo desde que se inició esta pandemia, 131 funcionarios han dado positivos. De esos 3 funcionarios, de esos 131, hay 3 que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, uno en el Hospital México, uno en el Hospital San Juan de Dios y uno en el Calderón Guardia. El gerente médico de la institución también señaló que se están haciendo una serie de giras a todos los hospitales del territorio nacional, esto para cuidar a sus trabajadores y poder supervisar los protocolos que se realizan en cada uno de los centros médicos. Son giras muy provechosas, primero porque pudimos evidenciar que en cada uno de los centros hay una atención diferenciada a los pacientes con patologías respiratorias. En cada uno de los centros hay equipo de protección personal, el cual el personal lo está utilizando de una forma racional en base a los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud y que establece también el Ministerio de Salud. También pudimos evidenciar el
compromiso que hay de todo el personal de salud, desde los guardas hasta las personas que limpian, las personas que dan atención directa a los usuarios en las áreas de triage. De hecho, vimos cómo en las diferentes unidades, por ejemplo en Limón, se estableció un equipo de aseo que ellos le pusieron el equipo de aseo SWAT, que cada vez que se evidencia que hay algún paciente con patología respiratoria, ellos llegan después y limpian arduamente esa área. Esto vamos a tratar de replicarlo en otras áreas del país. La institución también agradeció en la conferencia de prensa del día de hoy a la compañía Philip Morris, esto por la donación de 40.000 mascarillas N95 para el personal de la caja. La suspensión del curso lectivo impacta la economía de 4.200 propietarios de busetas estudiantiles. Padres de familia se niegan a pagar la totalidad de un servicio que no están utilizando. Desde hace un mes, el servicio de transporte de estudiantes quedó suspendido debido al cierre del curso lectivo y con esto la situación de un grupo de transportistas se complicó, pues ya no les pagan la mensualidad y ellos no pueden darle soporte a los gastos básicos como RITEVE, pagar pólizas y a los asistentes. Cinia Campos es transportista privada desde hace 10 años en Desamparados y asegura que no le están pagando ni el 30% y con ese monto no le alcanza para vivir. Aunque existe un contrato entre padre y transportista, el cual el gobierno mencionó que los padres deberían de cancelarnos, en mi caso únicamente cancelaron un 30%, un 70% no cancelaron ni van a cancelar y no sabemos el próximo mes cómo va a ser. Entonces estamos apelando para que por favor se solidaricen con nosotros porque muchos o la mayoría de transportistas de estudiantes dependemos de eso, es nuestra única entrada. Cual depende mi familia, ya que tenemos dos unidades en que trabaja mi esposo, yo y mis hijos. Es un mini negocio familiar del cual dependemos todos, hijos, nietos, y igualmente yo ayudo a mi hermana y a mi madre, ya que son 2 personas mayores. Costa Rica Noticias le consultó al Consejo de Transporte Público si cuentan con algún mecanismo para ayudar a estos trabajadores. Sin embargo, se nos informó que ellos no pueden hacer nada al respecto, ya que no pueden meterse en el contrato que se tiene con los padres de familia. Lo que sí hacen es pedirle a las familias cuya situación económica se les permita cancelar la mensualidad a los transportistas, ya que ellos necesitan el dinero para sobrevivir. Yo quiero apelar también a este sentimiento de solidaridad y de hablarle a los padres de familia. Señor padre de familia, madre de familia, si por mucho tiempo el transportista le ha trasladado a sus hijos a la escuela, al colegio, se los ha llevado con bien, se los ha regresado con bien, cumpliendo los parámetros del Consejo de Transporte Público de tener pólizas al día, de tener el RITEVE al día, de tener los permisos que da el Consejo al día, de tener esas unidades limpias, esas unidades con los cinturones de seguridad para que sus hijos vayan en una situación acorde a la protección que deben de tener. Este es el momento de ser solidarios y si podemos, ¿verdad?, como padres de familia, reconocerle al menos una parte de esos contratos, esos costos al transportista, hagámoslo. Otra cara de la moneda son las familias que no tienen cómo pagar este servicio, pues se quedaron sin trabajo. Tal es el caso de María Agüero. Había que cancelar el mismo monto y que no era culpa de él y bueno, todo el asunto. Entonces al principio yo le dije que estaba bien, que sí, ni modo, había que seguir pagando porque luego cuando sigan las clases ocupamos el transporte, ¿verdad? Entonces en el grupo de padres de la escuela había muchos que decían, es que el señor de la buseta a nosotros nos aplicó un 50%. Otros decían que el señor les había dicho, y queda a criterio de ustedes si nos quieren dar algo o qué, porque ciertamente los chicos no están utilizando el servicio. Entonces, bueno, yo esperando ahí, vine y le escribí otra vez don Ganda. Datos del Consejo de Transporte Público revelan que en el país existen 5.400 busetas escolares. De estos, 1.200 pertenecen al Ministerio de Educación Pública y a ellos sí se les está pagando con normalidad cada mes. El Ministerio de Educación Pública, específicamente la Dirección de Programas de Equidad,
transfiere recursos a las juntas de educación, ¿verdad? Estos recursos que transfiere son un subsidio, son una beca, para que las juntas las redirijan a los estudiantes, para que los estudiantes usen transporte. Ahora bien, dependiendo de la zona y de las características de la zona, cerca de 30.000 estudiantes aproximadamente utilizan transporte público. Las rutas del Ministerio de Educación Pública son un total de 3.750 y se le da el servicio a 1.295 centros educativos, es decir, una población de 165.000 estudiantes. Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes detectó irregularidades en los albergues del Patronato Nacional de la Infancia. Ante esta situación, la defensora instó al PANI seguir reforzando las medidas preventivas con el fin de enfrentar correctamente el impacto del COVID-19. En un monitoreo que hizo la Defensoría de los Habitantes a los albergues del Patronato Nacional de la Infancia, PANI, los funcionarios detectaron que existen limitaciones de infraestructura, aseguró la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Esta semana hizo un llamado a las autoridades del PANI sobre diferentes aspectos de especial atención en el funcionamiento de estos albergues, como resultado de un monitoreo telefónico realizado a 42 alternativas de protección entre los días del 23 de marzo al 1 de abril. Entre las principales observaciones derivadas de este monitoreo y que ya fueron comunicadas al PANI, destacan situaciones relacionadas con sobrepoblación en algunos albergues, específicamente en 28% de las 43 alternativas encuestadas. Según la jerarca, la investigación refleja que el personal de cuidado directo maneja escasa o nula información sobre la forma de aplicar la medida de aislamiento en el caso de requerirse por un positivo de COVID-19. También vimos limitaciones de infraestructura en algunos casos y de sobrepoblación reportada en otros, los cuales deben fortalecer su atención. La mayoría de las alternativas cuentan con servicios de limpieza contratada. Sin embargo, en la mayoría de los casos se desconoce si las empresas de limpieza han girado instrucciones o disposiciones sobre el COVID-19 a su personal, o bien la información que se maneja es de carácter informal. De igual forma, el personal de cuidado directo maneja escasa o nula información sobre la forma de aplicar medida de aislamiento en caso de requerirse por un caso positivo del COVID-19. La jerarca enfatizó que se constató que solamente en casos excepcionales el personal docente le facilitó a los menores el material de trabajo y estudio como tareas, proyectos, investigaciones y materia. Agregó que hay reportes de que los niños no tienen a su disposición tecnología para realizar videollamadas ni teléfonos fijos para contactarse con sus familiares. Asimismo, la indagación muestra que en 2 albergues existe preocupación por los ingresos y los reingresos. Ante estas situaciones, Crespo instó a las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia, PANI, a poner especial atención en el funcionamiento de los albergues, sobre todo en tiempos de esta crisis sanitaria que afecta al país y al mundo entero. Los adultos mayores de Pavas y Desamparados reciben la consulta médica por teléfono y las medicinas les llegan hasta la puerta de su casa. Con el fin de que los adultos mayores no tengan que desplazarse hasta la clínica y exponerse a un contagio con coronavirus, Copesalud implementó la teleconsulta y el envío de medicamentos hasta el domicilio de cada paciente. Esta cooperativa atiende a unos 20.000 adultos mayores de las áreas de salud de Pavas y Desamparados 2, concretamente los distritos de San Miguel, San Rafael Arriba y San Rafael Abajo. Alberto Ferrero, gerente general de Copesalud, explicó que en la clínica pusieron en marcha varias estrategias para garantizar la atención médica de esta población. Estamos encargándonos de localizarlos uno por uno, aprovechando las citas programadas en la consulta. Los médicos de cada sector sanitario los llaman por teléfono, les activan las recetas y coordinan la entrega a domicilio. Otro grupo de adultos mayores los captamos por medio de los asistentes técnicos en atención primaria, los ATAS.
están haciendo visitas domiciliares virtuales por la vía telefónica. A estos pacientes se les identifica el día de su cita, los medicamentos que requieren, se les activa la cita y se les entrega a domicilio. Hay un tercer grupo que es el que tiene acceso a nuestros servicios por medio de un WhatsApp que habilitamos al número 8823-9553 y a un correo electrónico, areadesaludpavas@copesalud.org, en el cual los pacientes nos pueden solicitar también la activación de la receta y la entrega a domicilio. Quienes no tienen cita pero necesitan nuevas dosis de medicamentos pueden solicitar la activación de la receta y el envío a domicilio mediante un mensaje de WhatsApp al 88239553 o al correo electrónico areadesaludpavas@copesalud.org. Si el adulto mayor va a la clínica antes de que éste ingrese, un equipo de salud lo recibe, recoge la receta y coordina el despacho de las medicinas hasta su casa. La atención a distancia es una nueva forma de acceder a los servicios de salud, impuesta por las restricciones sanitarias ante el COVID-19, pero sin duda es a su vez una forma de facilitarle la vida a nuestros abuelos. Más de 1 millón de personas utilizaron el Simpe Móvil durante la emergencia nacional del COVID-19. El Banco Central aseguró que este es el volumen más alto de uso de esta plataforma desde su creación en 2015. El servicio gratuito de transferencias de dinero usando solamente el número de teléfono celular, conocido popularmente como Simpe Móvil, alcanzó más de 1.272.000 transacciones el pasado mes de marzo, lo que representa el mayor volumen de operaciones mensuales desde que el Banco de Costa Rica puso a funcionar esta plataforma en el año 2015. Estos números representan un incremento transaccional del 15.2% con respecto al mes de febrero, y fue acompañado también por un crecimiento del 6% en la cantidad de personas suscritas al servicio para este mismo periodo, según indicó el Banco Central. Los números reflejan que desde la puesta en marcha del Simpe Móvil hay más de 1.700.000 líneas activas móviles registradas a este servicio, y de los cuales más de 1.300.000 están activas en este momento. Además, el Banco Central señaló que solo el mes anterior se registraron 70.000 nuevos suscriptores. Más de 1,5 millones de costarricenses utilizan Simpe Móvil, se están haciendo casi 1.300.000 operaciones por mes de un servicio fácil de usar, porque con solo digitar el número de teléfono y el monto ya se puede hacer una transferencia a cualquier entidad financiera. Tenemos 18 entidades financieras conectadas al sistema. Es gratis, entonces por eso es muy utilizado. Hasta 100.000 colones diarios, puede hacer una o varias transacciones, hasta 100.000 colones diarios. Es gratis, tanto para el que envía la transferencia como para el que recibe la transferencia. Y lo bueno en este momento es que puedo hacer la transferencia sin salir de la casa. A través del Simpe Móvil se pueden enviar dineros a cualquier cuenta que se haya afiliado al servicio, ya sea en una misma entidad financiera, a cuentas de otros bancos, cooperativas o mutuales. Pero es que inclusive esta alternativa ha llegado más allá y puede ser una solución para todos nosotros ahora con el tema del COVID-19. Pues inclusive en muchos lugares como la Feria del Agricultor se utiliza esta herramienta. Ferias del Agricultor, comercios pequeños donde normalmente hacíamos pagos en efectivo, las personas que nos ayudan en la casa, las remesas que hacíamos a nuestros hijos, a nuestros familiares. En general, la variedad de usos es enorme. Con solo asociar el número de teléfono a su cuenta bancaria y tener el aplicativo para hacer la transacción, usted puede usar un servicio muy cómodo, gratuito, de fácil uso, que rápidamente le va a sacar un gran provecho. Y en este momento, donde no hay que salir de la casa, esas son las recomendaciones de nuestras autoridades de salud. Actualmente 18 entidades financieras brindan este servicio en el país, entre ellas el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Banco Popular, BAC San José, Da Vivienda, entre otros. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República.
El reconocido Festival Cervantino, en su edición número 47, nos lleva hasta Guanajuato, México. A las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar informándose con Costa Rica Noticias. La crisis económica causada por el COVID-19 provocó una baja en los precios de materiales de construcción. El Colegio Federado de Ingenieros señala que este podría ser un buen momento para construir siempre y cuando se cumplan todos los protocolos de salud. El acero de refuerzo y estructural, así como el cable de cobre y muebles de cocina, mostraron una tendencia hacia la baja en el mes de marzo. Esto puede ser una señal positiva para quienes tienen planes de construir en este momento. Por su parte, las tuberías de plástico, las llantas y los explosivos tuvieron un incremento en sus precios. Las cifras del comportamiento las refleja el más reciente índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica, INEC. Este indicador refleja los incrementos y bajas en distintos servicios, insumos y obras. Específicamente, al hacer el aproximado del índice de precios de la construcción de un edificio, el INEC señala que hubo un decrecimiento para el mes de marzo de 0,18% e interanual de un 0,36%. Es decir, que en los últimos 12 meses por cada 1,000 colones el precio se redujo en casi 4 colones. Por otro lado, en los precios de vivienda de interés social hubo una baja de 0,33% para el mes de marzo y un 1% con respecto al año anterior, lo que significa que la construcción de una vivienda de interés social bajó 10 colones por cada 1,000 de inversión en materiales constructivos. Los materiales de construcción que son necesarios tanto para hacer un edificio como una vivienda de interés social tienen un valor menor que en un periodo anterior, que es cuando se compara. Por ejemplo, para un edificio se pueden encontrar valores de menos 0,18 con respecto al mes anterior, mientras por ejemplo en una vivienda de interés social la reducción es de un 1% menos con respecto al año anterior. Se hace referencia principalmente a que esta baja en precios se debe a la reducción de los valores en la varilla y en la pintura. Esto es una buena aliciente para el sector construcción, que significa que se pueden encontrar buenos precios y que es un momento apropiado para realizar la inversión con respecto a hace un año. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica advierte que en caso de tomar una decisión tan importante como lo es la construcción de una casa o edificio, se deben tomar las medidas de salud para evitar que exista un riesgo de contagio de COVID-19 entre trabajadores o personas involucradas. En tanto, la Cámara de la Construcción señala que estas reducciones son solamente en los precios de los materiales y no de todos los factores necesarios para construir en el país. Sin embargo, sí beneficia la inversión final. Como bien lo indica el mismo nombre, los índices toman en cuenta solamente las variaciones de los materiales, por lo cual la variación que muestran los índices no necesariamente contiene la variación completa de todos los costos de las edificaciones. Si vemos los resultados del índice específicamente para marzo de 2020, podemos ver como el índice de edificios decreció de manera mensual un 0.18% con respecto a febrero de 2020 y asimismo tiene un decrecimiento interanual de 0.36%. Este decrecimiento interanual de 0.36% significa que con respecto a marzo de 2019 los precios son un 0.36% más bajos para construir un edificio. Por otro lado, mencionan que esta variación en los costos no proviene directamente de la afectación económica que vive el país por el COVID-19, sino que es parte de la desaceleración que ha tenido el sector en los últimos meses. No obstante, indican que el efecto coronavirus podría darse en las próximas semanas, traduciéndose en una mayor presión a la baja de los precios de los principales materiales. Estas reducciones en los precios vienen dándose desde ya hace algún tiempo. De hecho, el índice mensual de actividad económica de la construcción y el índice mensual de actividad comercial de materiales de construcción vienen mostrando decrecimientos desde hace algún rato, lo cual ha tendido a presionar un poco hacia la reducción de algunos precios de algunos materiales de construcción.
Asimismo, el efecto del COVID-19 podría tener algún empuje hacia una reducción en los precios debido a la baja en la demanda. Sin embargo, para el indicador de marzo no se vería tan reflejado, sino más bien podría empezar a verse más para el mes de abril. De acuerdo con el Sistema de Información para el Análisis del Impacto del COVID-19 en los negocios implementado por el Central America Data, los efectos de la pandemia en el sector construcción en América Central y el Caribe no serían tan severos como en otras industrias. La publicación explica que se pronostica que el impacto de la crisis pandémica en el sector construcción en la región se explicaría en mayor medida por la caída que se espera en los negocios de estructuras de acero prefabricadas. Diputados y sectores afirman que el proyecto de ley que busca conseguir un subsidio para las personas afectadas por el COVID-19 no es tan solidario como el gobierno lo plantea. El proyecto de ley de protección a las personas trabajadoras que presentó el gobierno de la República para dar un subsidio a los afectados económicamente por la emergencia del COVID-19 ha encontrado piedras en el camino, pues hay sectores y diputados que aseguran que la iniciativa no es solidaria como lo quiere hacer creer el Ejecutivo. El lunes anterior, Recope presentó una propuesta de ajuste tarifario en el precio de los combustibles, donde el país tendría los precios más bajos en hidrocarburos desde el 2016. Sin embargo, la iniciativa del gobierno evitaría que este rebajo entre en vigencia. Pero, ¿cuál es la razón? La propuesta del Ejecutivo señala que el precio de los combustibles debería ser el mismo que a inicios de marzo, lo que generaría un costo mayor al consumidor y produciría así ganancias al Estado. Si no se aplican las rebajas propuestas por Recope, el Estado tendría una ganancia de 147 colones por cada litro de gasolina super, 140 colones por cada litro de regular plus y 97 colones de cada litro de diésel que se venda en las estaciones de servicio, dinero que finalmente sería utilizado para ayudar a los afectados. Esta alternativa que propone el Ejecutivo parece no caer del todo bien en algunos sectores. Tal es el caso de la Cámara de Combustibles, quienes consideran que la iniciativa no es satanizada por el sector, pero que está mal planteada, pues solo los usuarios de estaciones de servicio estarían contribuyendo. El concepto de solidaridad que se profesa en esta ley realmente no es tan así. De hecho, los únicos que van a contribuir con el fondo, con los aportes al fondo, son los compradores en estaciones de servicio. El resto de productos en Recope no están afectos a la disposición de esta ley. Eso nos parece que es un defecto de la ley, que además genera otro elemento que tiene que ver con que a esos otros clientes, a esos compradores en Recope, se les va a generar un crédito a 30 días. Situación que la hemos denunciado, indicando que constituye un riesgo inminente para las finanzas de la refinadora costarricense de petróleo. Dentro del primer poder de la República hay legisladores que difieren de la propuesta del gobierno. Uno de los casos es el social cristiano Pedro Muñoz, quien asegura que el proyecto saca plata a las personas que deben salir a la calle a trabajar. Es una barbaridad y una injusticia. Ese proyecto no se vale. Ese proyecto le saca plata a quienes andan en bus para dársela al gobierno, para que luego el gobierno compre un diario, para luego darle el diario a la misma gente a la que le sacaron la plata originalmente. Ese proyecto le saca la plata al agricultor a la hora de que le echa diésel al tractor. Eso encarece la comida que la misma gente va a comprar. Ese proyecto es una contradicción del gobierno. Otro legislador que también muestra dudas sobre el contenido del proyecto es Erwin Macís, también diputado social cristiano, quien considera que el diésel no debería estar contemplándose en el proyecto, ya que puede golpear al sector productivo. Para que el diésel no se vea impactado con este impuesto que se le quiere establecer al costo de los combustibles. Esto generaría, desde luego, una ventaja para el consumidor por el precio de los tiquetes de buses, para todos los transportistas, para el sistema, para el encadenamiento productivo, para el agricultor, para el pescador, todo lo que se mueve con diésel. Y para mí es importante que el diésel no ingrese en este proyecto de ley. Este proyecto de ley recibió la votación afirmativa de los diputados de la Asamblea Legislativa el pasado lunes. Sin embargo, tenía un error en redacción, el cual fue corregido el miércoles por los legisladores y ahora deberá ser sometido a primer debate nuevamente.
En el mes de marzo, las llegadas internacionales por la vía aérea a Costa Rica cayeron un 54%, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería. La ministra de Turismo, María Amalia Rebelo, manifestó que la recuperación del sector turístico será lenta. El impacto de la pandemia global por COVID-19 ya deja cifras desalentadoras, sobre todo en el sector turístico. En el tercer mes del año se contabilizaron 127.201 llegadas internacionales por la vía aérea, cifra que en comparación con las 276.036 llegadas internacionales del 2019 representa un decrecimiento de 54% debido a la emergencia sanitaria mundial. Costa Rica registraba uno de los inicios de año de mayor crecimiento, 10.4% en febrero y 5.2% en enero por la vía aérea. Desde el 18 de marzo se prohibió el ingreso de turistas internacionales a Costa Rica, medida que ha sido extendida hasta el próximo 30 de abril en aras de proteger la salud pública. La ministra de Turismo, María Amalia Rebelo, recalcó que la recuperación de la salud del sector turístico será lenta y la estabilidad económica no llegará de la noche a la mañana, afectando a cámaras, pequeños empresarios y cadenas de artesanos. La recuperación de la salud del sector turístico será lenta y prolongada, y la bonanza a la que estábamos acostumbrados no regresará de la noche a la mañana. Pasarán meses y años para lograr recuperar el sitial que ocupábamos antes de esta crisis y recuperar la visitación de 3.1 millones de llegadas internacionales que tuvimos en el 2019. En marzo, Estados Unidos tuvo una caída de 56.5%. Esto significa que durante dicho mes ingresaron 68.772 visitantes de ese país a Costa Rica. El año anterior, en el mismo periodo, ingresaron 158.062 estadounidenses. Por su parte, se contabilizaron un total de 24.367 llegadas de Europa por vía aérea. Esta cifra representa una disminución de 44.2% en comparación con marzo del 2019, cuando arribaron a nuestro país 43.662 visitantes del viejo continente. Así las cosas, durante el primer trimestre del 2020, visitaron Costa Rica un total de 665.829 turistas por vía aérea, una disminución porcentual de 14.2% en el ingreso de visitantes. La Organización Mundial de Turismo prevé que las llegadas de turistas internacionales a los destinos se reducirán entre un 20 y un 30% durante este año en comparación a las cifras del 2019. Los casos de dengue en el país aumentaron de manera abrupta este año. A la fecha se registra casi 2.000 casos. El Ministerio de Salud pide a la población eliminar los criaderos. El Ministerio de Salud registra 1.760 casos de dengue. Esto representa un 200% más que el año anterior. Con la caída de las primeras lluvias, estos casos podrían dispararse. Es por esta razón que las autoridades de salud piden a la población eliminar los criaderos del mosquito de sus casas, pues solo así se podrá ganar la batalla a esta enfermedad. Tenemos un aumento con relación al año pasado de casi un 200%. Estamos cerca de los 1.600 casos en este momento y, como te decía, un aumento de casi el 200% con relación al año anterior. Es decir, tenemos muchos más casos de dengue que de COVID-2019. Y me uno a las palabras del señor ministro que aprovechar la cuarentena o el aislamiento en casa para destruir los criaderos, que el 99% están dentro de las viviendas. Las autoridades de salud consideran que la situación que vive el país por el COVID-19 se agrava aún más por los casos de dengue que están aumentando de manera muy rápida, y esto podría requerir de mayor internamiento de estos pacientes, pues muchas personas se complican y requieren de los servicios de salud debido a que el dengue da mucha fiebre, dolor de cabeza y de cuerpo, un brote en la piel y una baja importante en las plaquetas. Además, en el caso del dengue hemorrágico, compromete los órganos internos. Algunos vecinos de Alajuela, como es el caso de Roy Castro, confirman que ellos sí cumplen con la limpieza de criaderos en sus hogares. Sí, correcto. Nosotros tenemos que revisar una vez a la semana las canoas. En el caso de nosotros, porque tenemos una casa con un árbol grande, también el patio, que es bastante grande, recipientes, juguetes, algún plástico que esté ahí almacenando agua. A la misma fecha del año pasado, solo habían en nuestro país 542 afectados. Las regiones con más casos de dengue son la Huetar Caribe y la Central Norte.
En nuestra sección Animales en Libertad les presentamos el pisote, un mamífero reconocido por su agilidad tanto en los árboles como en el suelo para buscar alimentos. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Hoy le presentaremos una especie que le resultará muy familiar. Se trata del pisote, el primo del mapache. Su máscara o antifaz oscuro en el rostro es una de sus principales características. Es un acróbata impresionante. Puede pasar entre los árboles de cabeza. Además, es oportunista y se adapta fácilmente a cualquier entorno. Cuando visite un parque nacional o área de conservación y se encuentre con un numeroso grupo como este, sepa que está rodeado de hembras y sus crías. Ellas son muy sociables y permanecen en grandes grupos, mientras que el macho es solitario. El macho solo se acerca a las manadas cuando es época de aparearse, y la hembra se separa unos días antes del nacimiento de su cría para construir un nido para su parto. Pueden nacer de 2 a 6 crías. El pisote se caracteriza por tener la cola y el hocico muy largos. Su coloración es marrón pálido con negro. Sus ojos enmascarados y su bozal, barbilla y garganta tienden a ser blanquecinos. Su cola erguida mide de 50 a 65 centímetros de longitud y su peso normalmente ronda entre los 5 y los 9 kilos. Comen de todo, pero en su dieta se encuentran cangrejos, lagartijas, sapos, huevos de aves, ratones, serpientes, gusanos, frutos de almendro y jobo. Buscan su alimento tanto en el suelo como en las ramas de los árboles. El pisote se encuentra distribuido en casi todo el territorio nacional. Se le ha observado en el bosque seco, en el bosque lluvioso, en el bosque nuboso y se les puede encontrar hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. De nuevo hacemos una pausa comercial, ya venimos. Hoy Costa Rica sigue. Solidaria, trabajadora y unida. Hoy seguimos siendo Costa Rica, pero desde nuestras casas. Porque adentro somos más fuertes. Quedémonos en casa y seamos más Costa Rica que nunca. Somos el Banco de Costa Rica. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta edición de Costa Rica Noticias. Melanie Corrales les saluda. De inmediato vamos a ver nuestros titulares. Costa Rica pidió al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito para atender consecuencias por el COVID-19. A la
la fecha hay 131 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social contagiados con el COVID-19. La suspensión del curso lectivo impacta la economía de 4.200 propietarios de busetas estudiantiles. Baja en los precios de materiales facilitan la construcción de vivienda en este momento. Costa Rica pidió al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito con intereses en cero, tasa fija y que sea a largo plazo. Este dinero se utilizaría para abordar las consecuencias del COVID-19. Tras una reunión virtual de 2 días entre el gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional, el presidente de la República, Carlos Alvarado, solicitó a dicha entidad medidas excepcionales para combatir la crisis del COVID-19. En su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que el Fondo Monetario Internacional planteó que las medidas frente al COVID-19 deben ser extraordinarias y para las personas. Proponemos que las tasas de apoyo presupuestario sean cero y fijas, así como de largo plazo. Un llamado a apoyar esta propuesta, en especial a países de renta media en desarrollo. Este mensaje de Alvarado va ligado a que el organismo internacional ha externado en varias ocasiones que los países deben de tomar acciones para proteger a las personas y a la economía. Esta es una crisis económica y por lo tanto el apoyar a aquellas familias y empresas más afectadas por la crisis es trascendental. De esta forma estamos viendo en la región de manera heterogénea apoyos importantes a las familias que han perdido empleo y su fuente de ingresos y a las empresas que se están viendo más afectadas a través de políticas tributarias, políticas de gasto y de garantías para que le hagan frente a sus créditos. En tercer lugar, hay que prepararse para la recuperación y limitar que los efectos de la crisis afecten la capacidad de recuperación de las economías. Actualmente 85 países de todo el mundo se encuentran tramitando un financiamiento rápido de esta entidad financiera. Precisamente este martes El Salvador hizo oficial un desembolso de $389 millones por parte de este fondo para la atención de la emergencia, mientras que este jueves aprobó una ayuda para Panamá de $515 millones. El Fondo Monetario Internacional señaló días atrás que el crecimiento global de este año será el peor desde la Gran Depresión. Proyecta una contracción económica para Latinoamérica en el 2020 de menos 5,2% en un escenario lleno de incertidumbre y con riesgo a la baja. 131 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social dieron positivo de COVID-19 a lo largo de esta atención de la emergencia nacional. De los trabajadores infectados con el virus, 3 se encuentran en cuidados intensivos. En el pasado han quedado los superhéroes de las historietas cómicas como Batman o Superman. Pues hoy en día son ellos, los doctores, enfermeros y personeros de los hospitales, quienes nos protegen del COVID-19. Sin embargo, estos valientes hombres y mujeres que nos han intentado cuidar de la pandemia no tienen superpoderes, por lo que también se exponen y en mayor riesgo a contraer el virus. En la Caja Costarricense del Seguro Social son ya 131 trabajadores de la institución que se han contagiado de COVID-19 a lo largo de este mes de emergencia nacional. De estos miembros de la caja, 3 se encuentran en cuidados intensivos. En estos momentos tenemos 131 funcionarios que han dado positivo por COVID a lo largo del mes. De eso no quiere decir que todos se hayan infectado en el mismo momento, sino que a lo largo desde que se inició esta pandemia, 131 funcionarios han dado positivos. De esos 3 funcionarios, de esos 131, hay 3 que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, uno en el Hospital México, uno en el Hospital San Juan de Dios y uno en el Calderón Guardia. El gerente médico de la institución también señaló que se están haciendo una serie de giras a todos los hospitales del territorio nacional, esto para cuidar a sus trabajadores y poder supervisar los protocolos que se realizan en cada uno de los centros médicos. Son giras muy provechosas, primero porque pudimos evidenciar que en cada uno de los centros hay una atención diferenciada a los pacientes con patologías respiratorias. En cada uno de los centros hay equipo de protección personal, el cual el personal lo está utilizando de una forma racional en base a los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud y que establece también el Ministerio de Salud. También pudimos evidenciar el compromiso que hay de todo el personal de salud, desde los guardas hasta las personas que limpian, las personas que dan atención directa a los usuarios en las áreas de triage. De hecho, vimos cómo en las diferentes unidades, por ejemplo en Limón, se estableció un equipo de aseo que ellos le pusieron el equipo de aseo SWAT, que cada vez que se evidencia que hay algún paciente con patología respiratoria, ellos llegan después y limpian arduamente esa área. Esto vamos a tratar de replicarlo en otras áreas del país.
La institución también agradeció en la conferencia de prensa del día de hoy a la compañía Philip Morris, esto por la donación de 40.000 mascarillas N95 para el personal de la caja. La suspensión del curso lectivo impacta la economía de 4.200 propietarios de busetas estudiantiles. Padres de familia se niegan a pagar la totalidad de un servicio que no están utilizando. Desde hace un mes, el servicio de transporte de estudiantes quedó suspendido debido al cierre del curso lectivo y con esto la situación de un grupo de transportistas se complicó, pues ya no les pagan la mensualidad y ellos no pueden darle soporte a los gastos básicos como RITEVE, pagar pólizas y a los asistentes. Cinia Campos es transportista privada desde hace 10 años en Desamparados y asegura que no le están pagando ni el 30% y con ese monto no le alcanza para vivir. Aunque existe un contrato entre padre y transportista, el cual el gobierno mencionó que los padres deberían de cancelarnos, en mi caso únicamente cancelaron un 30%, un 70% no cancelaron ni van a cancelar y no sabemos el próximo mes cómo va a ser. Entonces estamos apelando para que por favor se solidaricen con nosotros porque muchos o la mayoría de transportistas de estudiantes dependemos de eso, es nuestra única entrada. Cual depende mi familia, ya que tenemos dos unidades en que trabaja mi esposo, yo y mis hijos. Es un mini negocio familiar del cual dependemos todos, hijos, nietos, y igualmente yo ayudo a mi hermana y a mi madre, ya que son 2 personas mayores. Costa Rica Noticias le consultó al Consejo de Transporte Público si cuentan con algún mecanismo para ayudar a estos trabajadores. Sin embargo, se nos informó que ellos no pueden hacer nada al respecto, ya que no pueden meterse en el contrato que se tiene con los padres de familia. Lo que sí hacen es pedirle a las familias cuya situación económica se les permita cancelar la mensualidad a los transportistas, ya que ellos necesitan el dinero para sobrevivir. Yo quiero apelar también a este sentimiento de solidaridad y de hablarle a los padres de familia. Señor padre de familia, madre de familia, si por mucho tiempo el transportista le ha trasladado a sus hijos a la escuela, al colegio, se los ha llevado con bien, se los ha regresado con bien, cumpliendo los parámetros del Consejo de Transporte Público de tener pólizas al día, de tener RITEVE al día, de tener los permisos que da el Consejo al día, de tener esas unidades limpias, esas unidades con los cinturones de seguridad para que sus hijos vayan en una situación acorde a la protección que deben de tener. Este es el momento de ser solidarios y si podemos, ¿verdad?, como padres de familia, reconocerle al menos una parte de esos contratos, esos costos al transportista, hagámoslo. Otra cara de la moneda son las familias que no tienen cómo pagar este servicio, pues se quedaron sin trabajo. Tal es el caso de María Agüero. Había que cancelar el mismo monto y que no era culpa de él y bueno, todo el asunto. Entonces al principio yo le dije que estaba bien, que sí, ni modo, había que seguir pagando porque luego cuando sigan las clases ocupamos el transporte, ¿verdad? Entonces en el grupo de padres de la escuela había muchos que decían, es que el señor de la buseta a nosotros nos aplicó un 50%. Otros decían que el señor les había dicho, y queda a criterio de ustedes si nos quieren dar algo o qué, porque ciertamente los chicos no están utilizando el servicio. Entonces, bueno, yo esperando ahí, vine y le escribí otra vez don Ganda. Datos del Consejo de Transporte Público revelan que en el país existen 5.400 busetas escolares. De estos, 1.200 pertenecen al Ministerio de Educación Pública y a ellos sí se les está pagando con normalidad cada mes. El Ministerio de Educación Pública, específicamente la Dirección de Programas de Equidad, transfiere recursos a las juntas de educación, ¿verdad? Estos recursos que transfiere son un subsidio, son una beca, para que las juntas las redirijan a los estudiantes, para que los estudiantes usen transporte. Ahora bien, dependiendo de la zona y de las características de la zona,
cerca de 30.000 estudiantes aproximadamente utilizan transporte público. Las rutas del Ministerio de Educación Pública son un total de 3.750 y se le da el servicio a 1.295 centros educativos, es decir, una población de 165.000 estudiantes. Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes detectó irregularidades en los albergues del Patronato Nacional de la Infancia. Ante esta situación, la defensora instó al PANI a seguir reforzando las medidas preventivas con el fin de enfrentar correctamente el impacto del COVID-19. En un monitoreo que hizo la Defensoría de los Habitantes a los albergues del Patronato Nacional de la Infancia, PANI, los funcionarios detectaron que existen limitaciones de infraestructura, aseguró la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Esta semana hizo un llamado a las autoridades del PANI sobre diferentes aspectos de especial atención en el funcionamiento de estos albergues, como resultado de un monitoreo telefónico realizado a 42 alternativas de protección entre los días del 23 de marzo al 1 de abril. Entre las principales observaciones derivadas de este monitoreo y que ya fueron comunicadas al PANI, destacan situaciones relacionadas con sobrepoblación en algunos albergues, específicamente en 28% de las 43 alternativas encuestadas. Según la jerarca, la investigación refleja que el personal de cuidado directo maneja escasa o nula información sobre la forma de aplicar la medida de aislamiento en el caso de requerirse por un positivo de COVID-19. También vimos limitaciones de infraestructura en algunos casos y de sobrepoblación reportada en otros, los cuales deben fortalecer su atención. La mayoría de las alternativas cuentan con servicios de limpieza contratada. Sin embargo, en la mayoría de los casos se desconoce si las empresas de limpieza han girado instrucciones o disposiciones sobre el COVID-19 a su personal, o bien la información que se maneja es de carácter informal. De igual forma, el personal de cuidado directo maneja escasa o nula información sobre la forma de aplicar medida de aislamiento en caso de requerirse por un caso positivo del COVID-19. La jerarca enfatizó que se constató que solamente en casos excepcionales el personal docente le facilitó a los menores el material de trabajo y estudio como tareas, proyectos, investigaciones y materia. Agregó que hay reportes de que los niños no tienen a su disposición tecnología para realizar videollamadas ni teléfonos fijos para contactarse con sus familiares. Asimismo, la indagación muestra que en 2 albergues existe preocupación por los ingresos y los reingresos. Ante estas situaciones, Crespo instó a las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia, PANI, a poner especial atención en el funcionamiento de los albergues, sobre todo en tiempos de esta crisis sanitaria que afecta al país y al mundo entero. Los adultos mayores de Pavas y Desamparados reciben la consulta médica por teléfono y las medicinas les llegan hasta la puerta de su casa. Con el fin de que los adultos mayores no tengan que desplazarse hasta la clínica y exponerse a un contagio con coronavirus, Copesalud implementó la teleconsulta y el envío de medicamentos hasta el domicilio de cada paciente. Esta cooperativa atiende a unos 20.000 adultos mayores de las áreas de salud de Pavas y Desamparados 2, concretamente los distritos de San Miguel, San Rafael Arriba y San Rafael Abajo. Alberto Ferrero, gerente general de Copesalud, explicó que en la clínica pusieron en marcha varias estrategias para garantizar la atención médica de esta población. Estamos encargándonos de localizarlos uno por uno, aprovechando las citas programadas en la consulta. Los médicos de cada sector sanitario los llaman por teléfono, les activan las recetas y coordinan la entrega a domicilio. Otro grupo de adultos mayores los captamos por medio de los asistentes técnicos en atención primaria, los ATAS, que están haciendo visitas domiciliarias virtuales por la vía telefónica. A estos pacientes se les identifica el día de su cita, los medicamentos que requieren, se les activa la cita y se les entrega a domicilio. Hay un tercer grupo que es el que tiene acceso a nuestros servicios por medio de un WhatsApp que habilitamos al número 8823-9553 y a un correo electrónico, áreadesaludpavas@copesalud.org,
en el cual los pacientes nos pueden solicitar también la activación de la receta y la entrega a domicilio. Quienes no tienen cita pero necesitan nuevas dosis de medicamentos pueden solicitar la activación de la receta y el envío a domicilio mediante un mensaje de WhatsApp al 88239553 o al correo electrónico areadesaluddePavas@copesalud.org. Si el adulto mayor va a la clínica antes de que éste ingrese, un equipo de salud lo recibe, recoge la receta y coordina el despacho de las medicinas hasta su casa. La atención a distancia es una nueva forma de acceder a los servicios de salud, impuesta por las restricciones sanitarias ante el COVID-19, pero sin duda es a su vez una forma de facilitarle la vida a nuestros abuelos. Más de 1 millón de personas utilizaron el Simpe Móvil durante la emergencia nacional del COVID-19. El Banco Central aseguró que este es el volumen más alto de uso de esta plataforma desde su creación en 2015. El servicio gratuito de transferencias de dinero usando solamente el número de teléfono celular, conocido popularmente como Simpe Móvil, alcanzó más de 1.272.000 transacciones el pasado mes de marzo, lo que representa el mayor volumen de operaciones mensuales desde que el Banco de Costa Rica puso a funcionar esta plataforma en el año 2015. Estos números representan un incremento transaccional del 15.2% con respecto al mes de febrero, y fue acompañado también por un crecimiento del 6% en la cantidad de personas suscritas al servicio para este mismo periodo, según indicó el Banco Central. Los números reflejan que desde la puesta en marcha del Simpe Móvil hay más de 1.700.000 líneas activas móviles registradas a este servicio, y de los cuales más de 1.300.000 están activas en este momento. Además, el Banco Central señaló que solo el mes anterior se registraron 70.000 nuevos suscriptores. Más de 1,5 millones de costarricenses utilizan Simpe Móvil, se están haciendo casi 1.300.000 operaciones por mes de un servicio fácil de usar, porque con solo digitar el número de teléfono y el monto ya se puede hacer una transferencia a cualquier entidad financiera. Tenemos 18 entidades financieras conectadas al sistema. Es gratis, entonces por eso es muy utilizado. Hasta 100.000 colones diarios, puede hacer una o varias transacciones, hasta 100.000 colones diarios, es gratis, tanto para el que envía la transferencia como para el que recibe la transferencia. Y lo bueno en este momento es que puedo hacer la transferencia sin salir de la casa. A través del Simpe Móvil se pueden enviar dineros a cualquier cuenta que se haya afiliado al servicio, ya sea en una misma entidad financiera, a cuentas de otros bancos, cooperativas o mutuales. Pero es que inclusive esta alternativa ha llegado más allá y puede ser una solución para todos nosotros ahora con el tema del COVID-19. Pues inclusive en muchos lugares como la Feria del Agricultor se utiliza esta herramienta. Ferias del Agricultor, comercios pequeños donde normalmente hacíamos pagos en efectivo, las personas que nos ayudan en la casa, las remesas que hacíamos a nuestros hijos, a nuestros familiares. En general, la variedad de usos es enorme. Con solo asociar el número de teléfono a su cuenta bancaria y tener el aplicativo para hacer la transacción, usted puede usar un servicio muy cómodo, gratuito, de fácil uso, que rápidamente le va a sacar un gran provecho. Y en este momento, donde no hay que salir de la casa, esas son las recomendaciones de nuestras autoridades de salud. Actualmente 18 entidades financieras brindan este servicio en el país, entre ellas el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Banco Popular, BAC San José, Da Vivienda, entre otros. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. El Ministerio de Educación Pública en estos días ha hecho grandes esfuerzos para apoyar a los docentes en este momento.
Este viernes vamos a contar como invitada especial con la viceministra académica y trataremos de responder todas las dudas a través de redes sociales. No se lo pierda, 8 de la mañana, Café Nacional para todos los docentes, para que se informen. Esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Gracias por continuar informándose con Costa Rica Noticias. La crisis económica causada por el COVID-19 provocó una baja en los precios de materiales de construcción. El Colegio Federado de Ingenieros señala que este podría ser un buen momento para construir siempre y cuando se cumplan todos los protocolos de salud. El acero de refuerzo y estructural, así como el cable de cobre y muebles de cocina, mostraron una tendencia hacia la baja en el mes de marzo. Esto puede ser una señal positiva para quienes tienen planes de construir en este momento. Por su parte, las tuberías de plástico, las llantas y los explosivos tuvieron un incremento en sus precios. Las cifras del comportamiento las refleja el más reciente índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica, INEC. Este indicador refleja los incrementos y bajas en distintos servicios, insumos y obras. Específicamente, al hacer el aproximado del índice de precios de la construcción de un edificio, el INEC señala que hubo un decrecimiento para el mes de marzo de 0,18% e interanual de un 0,36%. Es decir, que en los últimos 12 meses por cada 1.000 colones el precio se redujo en casi 4 colones. Por otro lado, en los precios de vivienda de interés social hubo una baja de 0,33% para el mes de marzo y un 1% con respecto al año anterior, lo que significa que la construcción de una vivienda de interés social bajó 10 colones por cada 1.000 de inversión en materiales constructivos. Los materiales de construcción que son necesarios tanto para hacer un edificio como una vivienda de interés social tienen un valor menor que en un periodo anterior, que es cuando se compara. Por ejemplo, para un edificio se pueden encontrar valores de menos 0,18 con respecto al mes anterior, mientras por ejemplo en una vivienda de interés social la reducción es de un 1% menos con respecto al año anterior. Se hace referencia principalmente a que esta baja en precios se debe a la reducción de los valores en la varilla y en la pintura. Esto es una buena aliciente para el sector construcción, que significa que se pueden encontrar buenos precios y que es un momento apropiado para realizar la inversión con respecto a hace un año. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica advierte que en caso de tomar una decisión tan importante como lo es la construcción de una casa o edificio, se deben tomar las medidas de salud para evitar que exista un riesgo de contagio de COVID-19 entre trabajadores o personas involucradas. En tanto, la Cámara de la Construcción señala que estas reducciones son solamente en los precios de los materiales y no de todos los factores necesarios para construir en el país. Sin embargo, sí beneficia la inversión final. Como bien lo indica el mismo nombre, los índices toman en cuenta solamente las variaciones de los materiales, por lo cual la variación que muestran los índices no necesariamente contiene la variación completa de todos los costos de las edificaciones. Si vemos los resultados del índice específicamente para marzo de 2020, podemos ver como el índice de edificios decreció de manera mensual un 0.18% con respecto a febrero de 2020 y asimismo tiene un decrecimiento interanual de 0.36%. Este decrecimiento interanual de 0.36% significa que con respecto a marzo de 2019 los precios son un 0.36% más bajos para construir un edificio. Por otro lado, mencionan que esta variación en los costos no proviene directamente de la afectación económica que vive el país por el COVID-19, sino que es parte de la desaceleración que ha tenido el sector en los últimos meses. No obstante, indican que el efecto coronavirus podría darse en las próximas semanas, traduciéndose en una mayor presión a la baja de los precios de los principales materiales. Estas reducciones en los precios vienen dándose desde ya hace algún tiempo. De hecho, el índice mensual de actividad económica de la construcción y el índice mensual de actividad comercial de materiales de construcción vienen mostrando decrecimientos desde hace algún rato, lo cual
ha tenido o ha tendido a presionar un poco hacia la reducción de algunos precios de algunos materiales de construcción. Asimismo, el efecto del COVID-19 podría tener algún empuje hacia una reducción en los precios debido a la baja en la demanda. Sin embargo, para el indicador de marzo no se vería tan reflejado, sino más bien podría empezar a verse más para el mes de abril. De acuerdo con el Sistema de Información para el Análisis del Impacto del COVID-19 en los negocios implementado por el Central America Data, los efectos de la pandemia en el sector construcción en América Central y el Caribe no serían tan severos como en otras industrias. La publicación explica que se pronostica que el impacto de la crisis pandémica en el sector construcción en la región se explicaría en mayor medida por la caída que se espera en los negocios de estructuras de acero prefabricadas. Diputados y sectores afirman que el proyecto de ley que busca conseguir un subsidio para las personas afectadas por el COVID-19 no es tan solidario como el gobierno lo plantea. El proyecto de ley de protección a las personas trabajadoras que presentó el gobierno de la República para dar un subsidio a los afectados económicamente por la emergencia del COVID-19 ha encontrado piedras en el camino, pues hay sectores y diputados que aseguran que la iniciativa no es solidaria como lo quiere hacer creer el Ejecutivo. El lunes anterior, Recope presentó una propuesta de ajuste tarifario en el precio de los combustibles, donde el país tendría los precios más bajos en hidrocarburos desde el 2016. Sin embargo, la iniciativa del gobierno evitaría que este rebajo entre en vigencia. Pero, ¿cuál es la razón? La propuesta del Ejecutivo señala que el precio de los combustibles debería ser el mismo que a inicios de marzo, lo que generaría un costo mayor al consumidor y produciría así ganancias al Estado. Si no se aplican las rebajas propuestas por Recope, el Estado tendría una ganancia de 147 colones por cada litro de gasolina super, 140 colones por cada litro de regular plus y 97 colones de cada litro de diésel que se venda en las estaciones de servicio, dinero que finalmente sería utilizado para ayudar a los afectados. Esta alternativa que propone el Ejecutivo parece no caer del todo bien en algunos sectores. Tal es el caso de la Cámara de Combustibles, quienes consideran que la iniciativa no es satanizada por el sector, pero que está mal planteada, pues solo los usuarios de estaciones de servicio estarían contribuyendo. El concepto de solidaridad que se profesa en esta ley realmente no es tan así. De hecho, los únicos que van a contribuir con el fondo, con los aportes al fondo, son los compradores en estaciones de servicio. El resto de productos en Recope no están afectos a la disposición de esta ley. Eso nos parece que es un defecto de la ley, que además genera otro elemento que tiene que ver con que a esos otros clientes, a esos compradores en Recope, se les va a generar un crédito a 30 días. Situación que le hemos denunciado, indicando que constituye un riesgo inminente para las finanzas de la refinadora costarricense de petróleo. Dentro del primer poder de la República hay legisladores que difieren de la propuesta del gobierno. Uno de los casos es el social cristiano Pedro Muñoz, quien asegura que el proyecto saca plata a las personas que deben salir a la calle a trabajar. Es una barbaridad y una injusticia. Ese proyecto no se vale. Ese proyecto le saca plata a quienes andan en bus para dársela al gobierno, para que luego el gobierno compre un diario, para luego darle el diario a la misma gente a la que le sacaron la plata originalmente. Ese proyecto le saca la plata al agricultor a la hora de que le echa diésel al tractor. Eso encarece la comida que la misma gente va a comprar. Ese proyecto es una contradicción del gobierno. Otro legislador que también muestra dudas sobre el contenido del proyecto es Erwin Macís, también diputado social cristiano, quien considera que el diésel no debería estar contemplándose en el proyecto, ya que puede golpear al sector productivo. Para que el diésel no se vea impactado con este impuesto que se le quiere establecer al costo de los combustibles. Esto generaría, desde luego, una ventaja para el consumidor por el precio de los tiquetes de buses, para todos los transportistas, para el sistema, para el encadenamiento productivo, para el agricultor, para el pescador, todo lo que se mueve con diésel. Y para mí es importante que el diésel no ingrese en este proyecto de ley.
Este proyecto de ley recibió la votación afirmativa de los diputados de la Asamblea Legislativa el pasado lunes. Sin embargo, tenía un error en redacción, el cual fue corregido el miércoles por los legisladores y ahora deberá ser sometido a primer debate nuevamente. En el mes de marzo, las llegadas internacionales por la vía aérea a Costa Rica cayeron un 54%, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería. La ministra de Turismo, María Amalia Rebelo, manifestó que la recuperación del sector turístico será lenta. El impacto de la pandemia global por COVID-19 ya deja cifras desalentadoras, sobre todo en el sector turístico. En el tercer mes del año se contabilizaron 127.201 llegadas internacionales por la vía aérea, cifra que en comparación con las 276.036 llegadas internacionales del 2019 representa un decrecimiento de 54% debido a la emergencia sanitaria mundial. Costa Rica registraba uno de los inicios de año de mayor crecimiento, 10.4% en febrero y 5.2% en enero por la vía aérea. Desde el 18 de marzo se prohibió el ingreso de turistas internacionales a Costa Rica, medida que ha sido extendida hasta el próximo 30 de abril en aras de proteger la salud pública. La ministra de Turismo, María Amalia Rebelo, recalcó que la recuperación de la salud del sector turístico será lenta y la estabilidad económica no llegará de la noche a la mañana, afectando a cámaras, pequeños empresarios y cadenas de artesanos. La recuperación de la salud del sector turístico será lenta y prolongada, y la bonanza a la que estábamos acostumbrados no regresará de la noche a la mañana. Pasarán meses y años para lograr recuperar el sitial que ocupábamos antes de esta crisis y recuperar la visitación de 3.1 millones de llegadas internacionales que tuvimos en el 2019. En marzo, Estados Unidos tuvo una caída de 56.5%. Esto significa que durante dicho mes ingresaron 68.772 visitantes de ese país a Costa Rica. El año anterior, en el mismo periodo, ingresaron 158.062 estadounidenses. Por su parte, se contabilizaron un total de 24.367 llegadas de Europa por vía aérea. Esta cifra representa una disminución de 44.2% en comparación con marzo del 2019, cuando arribaron a nuestro país 43.662 visitantes del viejo continente. Así las cosas, durante el primer trimestre del 2020, visitaron Costa Rica un total de 665.829 turistas por vía aérea, una disminución porcentual de 14.2% en el ingreso de visitantes. La Organización Mundial de Turismo prevé que las llegadas de turistas internacionales a los destinos se reducirán entre un 20 y un 30% durante este año en comparación a las cifras del 2019. Los casos de dengue en el país aumentaron de manera abrupta este año. A la fecha se registra casi 2.000 casos. El Ministerio de Salud pide a la población eliminar los criaderos. El Ministerio de Salud registra 1.760 casos de dengue. Esto representa un 200% más que el año anterior. Con la caída de las primeras lluvias, estos casos podrían dispararse. Es por esta razón que las autoridades de salud piden a la población eliminar los criaderos del mosquito de sus casas, pues solo así se podrá ganar la batalla a esta enfermedad. Tenemos un aumento con relación al año pasado de casos un 200%. Estamos cerca de los 1.600 casos en este momento y, como te decía, un aumento de casi el 200% con relación al año anterior. Es decir, tenemos muchos más casos de dengue que de COVID 2019. Y me uno a las palabras del señor ministro que aprovechar la cuarentena o el aislamiento en casa para destruir los criaderos, que el 99% están dentro de las viviendas. Las autoridades de salud consideran que la situación que vive el país por el COVID-19 se agrava aún más por los casos de dengue que están aumentando de manera muy rápida, y esto podría requerir de mayor internamiento de estos pacientes, pues muchas personas se complican y requieren de los servicios de salud debido a que el dengue da mucha fiebre, dolor de cabeza y de cuerpo, un brote en la piel y una baja importante en las plaquetas. Además, en el caso del dengue hemorrágico, compromete los órganos internos. Algunos vecinos de Alajuela, como es el caso de Roy Castro, confirman que ellos sí cumplen con la limpieza de criaderos en sus hogares.
Sí, correcto. Nosotros tenemos que revisar una vez a la semana las canoas. En el caso de nosotros, porque tenemos una casa con un árbol grande, también el patio que es bastante grande, recipientes, juguetes, algún plástico que esté ahí almacenando agua. A la misma fecha del año pasado, solo habían en nuestro país 542 afectados. Las regiones con más casos de dengue son la Huetar Caribe y la Central Norte. En nuestra sección Animales en Libertad les presentamos el pisote, un mamífero reconocido por su agilidad tanto en los árboles como en el suelo para buscar alimentos. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Hoy le presentaremos una especie que le resultará muy familiar. Se trata del pisote, el primo del mapache. Su máscara o antifaz oscuro en el rostro es una de sus principales características. Es un acróbata impresionante. Puede pasar entre los árboles de cabeza. Además, es oportunista y se adapta fácilmente a cualquier entorno. Cuando visite un parque nacional o área de conservación y se encuentre con un numeroso grupo como este, sepa que está rodeado de hembras y sus crías. Ellas son muy sociables y permanecen en grandes grupos, mientras que el macho es solitario. El macho solo se acerca a las manadas cuando es época de aparearse, y la hembra se separa unos días antes del nacimiento de su cría para construir un nido para su parto. Pueden nacer de 2 a 6 crías. El pisote se caracteriza por tener la cola y el hocico muy largos. Su coloración es marrón pálido con negro. Sus ojos enmascarados y su bozal, barbilla y garganta tienden a ser blanquecinos. Su cola erguida mide de 50 a 65 centímetros de longitud y su peso normalmente ronda entre los 5 y los 9 kilos. Comen de todo, pero en su dieta se encuentran cangrejos, lagartijas, sapos, huevos de aves, ratones, serpientes, gusanos, frutos de almendro y jobo. Buscan su alimento tanto en el suelo como en las ramas de los árboles. El pisote se encuentra distribuido en casi todo el territorio nacional. Se le ha observado en el bosque seco, en el bosque lluvioso, en el bosque nuboso y se les puede encontrar hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que a las 12 de mediodía estaremos con más noticias y también llevándole todos los detalles de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud relacionados a la emergencia nacional. Que pasen un lindo día. Si no podés ir a clases, las clases vienen a vos. Te invitamos a ver Aprendo en Casa, contenidos educativos para ayudarte a aprovechar mejor el tiempo ahora que no puedes ir a la escuela. Aprendo en Casa, de lunes a viernes, 3 de la tarde para docentes y 10 de la mañana para estudiantes. ¡Te esperamos! Una producción del MEP, UNED y CINART Costa Rica Medios. Hay muchísima presión, hay muchísimos nervios y también muchísima emoción. 3 de los 7 cocineros se despiden el día de hoy con todo el sabor y por supuesto pues esa alegría de los guanacastecos. Para el día de hoy tenemos chanfaina. La chanfaina es un plato pues no de festividad, pero sí es un plato de compartir. Se acostumbra a hacer la chanfaina con las vísceras. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión.
Los bienes culturales de Japón son un registro físico de la larga historia del país. Los principales bienes, como los tesoros nacionales y las propiedades culturales importantes, han estado preservadas con gran cuidado y a menudo mantenidas bajo llave y fuera de la vista. Por esta razón, no han estado analizadas de forma científica y no hay registro básico de su materia. A lo largo de los siglos, es imposible evitar que se produzcan daños y deterioro. Para garantizar la precisión de trabajos futuros de restauración, necesitamos hacer registros precisos de sus condiciones presentes. Con estos registros podemos restaurar bienes culturales a su condición actual. La antigua capital de Kioto aloja muchas propiedades culturales. Desde su base aquí, el profesor Ari Ide crea un archivo digital de estos tesoros. Muchas propiedades culturales han sido dañadas o destruidas a lo largo de los años por terremotos, tsunamis y tifones. Estos objetos forman la memoria que tenemos de tiempos históricos y es importante protegerlos, preservarlos. El profesor Ide se especializa en electrónica y usó sus conocimientos para desarrollar el primer escáner de ultra alta resolución del mundo. El escáner proyecta un rayo de luz uniforme sobre un objeto. La luz reflejada es captada por